el último que presidirá el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estamos ya muy avanzados dentro de ese desfile, han pasado varios contingentes militares, nosotros se los seguiremos presentando a doble caja, pero también déjeme presentarle a otro gran periodista, a un legendario corresponsal de guerra, hablando de las Fuerzas Armadas, a un legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Creo que es momento de que sigamos haciendo análisis muy fuertes sobre lo que sigue significando el final del sexenio del presidente López Obrador, cómo se configura un último grito como presidente en medio de la aprobación de todos esos los asistentes a la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino, y con una gran aprobación en promedio del 71%, pero también hay que ver el grito desde el ángulo sociopolítico, ¿no es así, querido Jaime? Pues sí, y yo creo que en este tipo de eventos vale la pena hacer un poco de memoria, ¿no? Y acordarse cómo han evolucionado los gritos de independencia en México. Yo recuerdo mucho que Octavio Paz solía decir que todos los mexicanos gritamos el 15 de septiembre para callar el resto del año, ¿no? Para permanecer en calidad de mustios, frustrados. Y ese era el mexicano durante todo lo que el gobierno del PRI y del PAN. Era un mexicano que aguantaba, ¿no? Aguantaba vara, que se emborrachaba y gritaba el 15 de septiembre, pero muchas veces esta sensación de independencia, de libertad, pues no era del todo cierta, ¿no? Y con el paso del tiempo, eh, yo creo que el grito de la independencia fue asumiendo un tono cada vez más bronco, cada vez más contestatario, y cada vez echando mano de los acarreos. Recuerdo, por ejemplo, los últimos gritos de independencia de Enrique Peña Nieto, como desde el Estado de México llegaban los acarreados, ¿no? Del PRI, y recuerdo mucho los gritos contra Felipe Calderón, aquel 15 de septiembre que toda la gente que lo observaba le gritaba asesino, asesino. Y en cambio, si nos fijamos en el evento de ayer, fue una cosa espectacular. Fue un evento, yo diría que arrollador, un evento tumultuoso, multitudinario, en el que la gente, muchas de ellas con las lágrimas en los ojos, lamentaba el fin de un sexenio, el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente, yo no sé si te percataste, Antonio, se permitió permanecer en el balcón presidencial un poco más de lo acostumbrado y yo creo que muchos notamos las lágrimas que asomaban a sus ojos, que no derramó, se aguantó, pero vimos al presidente pues aterido por esta emoción de despedidas, ¿no? Las despedidas y cómo el presidente con este mensaje del abrazo, porque quiere al pueblo de México y y el pueblo lo quiere también muchísimo. Fue una ceremonia muy emotiva, muy emocionante, con incidentes, como siempre suele ocurrir en los gritos de independencia, pero esto te da un poco la medida del México de hoy. Un presidente que la gente le da las gracias. Mucha gente vino desde distintos puntos del país, incluso desde Estados Unidos, para darle las gracias a este presidente que por primera vez ha recuperado el orgullo de sentirse mexicano, que por primera vez ha presentado y ha mantenido un gobierno honesto, transparentes, que hace respetar su soberanía ante vecinos pues tan petulantes como Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que fue una ceremonia de independencia que vamos a recordar mucho, se ha quedado en la retina de millones, ¿no?
Y además porque también resulta, por ejemplo, contrastar. Yo recuerdo mucho, si uno se remite a los libros de historia, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, fue Maximiliano de Augsburgo. Fíjate, cuando estaba Maximiliano, ¿te acuerdas? Cuando llegó y asumió el poder Maximiliano de Habsburgo, se enfundó en un traje de charro para lanzar el grito de independencia. Qué irónico, ¿no? Qué ironías del destino. Maximiliano de Habsburgo proclamando un grito de la independencia, siendo el emperador. Y 3 años después, ya con mortaja, pues se le acabó ese ambiente festivo al señor Maximiliano de Habsburgo. Cuando el presidente, por ejemplo, Adolfo López Mateos, a comienzos de la década de los 60, hizo construir 31 réplicas de la campana de Dolores para tañerlas en el 15 de septiembre. Y cada acto, cada evento, cada ceremonia del 15 de septiembre, de alguna manera nos da la medida de hasta qué punto la historia en México ha cambiado. Y yo creo que lo ocurrido anoche es un buen termómetro de en qué momento nos situamos. Y además una cosa muy interesante, por primera vez también en la historia de México, un presidente cede el protagonismo a la presidenta entrante, en este caso a Claudia Sheinbaum, que estaba en el balcón contiguo y porque fue invitada, de hecho también Claudia Sheinbaum está atestiguando, copresidiendo el desfile militar hoy. Así es que yo creo que este grito de independencia marca un fin de época, marca el fin de trayecto para un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho realmente, yo creo que los logros, lo que ha hecho el presidente, si soy muy franco, mucha